Gerardo, un magnate del sector inmobiliario, conducía su lujoso auto por una avenida concurrida, absorto en pensamientos sobre negocios. Su vida siempre había sido una sucesión de logros financieros, contratos millonarios y eventos exclusivos con la élite del país. Desde joven, aprendió que el dinero era lo único que realmente importaba y que las personas solo se acercaban unas a otras por interés. Había construido un imperio basado en esa creencia, y a sus 42 años, estaba en la cima de su carrera. A pesar de ello, su vida personal era un absoluto vacío. Gerardo nunca se había casado, nunca tuvo hijos, y para él, eso nunca fue una prioridad. Siempre se decía a sí mismo que las relaciones solo complicaban la vida y desviaban su atención del verdadero objetivo, acumular más riqueza y poder. Esa tarde, Gerardo estaba impaciente. El tráfico estaba peor de lo habitual, y para evitar el congestionamiento, decidió tomar un atajo por calles menos transitadas, algo que rara vez hacía. Mientras conducía por un barrio más modesto de la ciudad, comenzó a notar las enormes diferencias entre ese lugar y el mundo lujoso al que estaba acostumbrado. Pequeños comercios con fachadas sencillas, niños jugando descalzos en la banqueta y ancianos sentados frente a sus casas observando la vida pasar. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la esquina de una banqueta húmeda, cerca de un contenedor de basura, había una niña pequeña, de no más de 8 años, acurrucada contra la pared de un edificio abandonado. Su cabello oscuro y enmarañado estaba pegado a su rostro por la humedad, y su ropa, visiblemente sucia y desgastada, indicaba que llevaba ahí mucho tiempo. Pero lo que más sorprendió a Gerardo fue notar que tenía una discapacidad evidente. Una de sus piernas parecía atrofiada, y su pequeño cuerpo temblaba de frío. Instintivamente, apretó los labios, desvió la mirada y siguió conduciendo. Después de todo, esa escena no era inusual. La ciudad estaba llena de personas en situaciones difíciles, y él siempre había creído que no era su responsabilidad ayudar a extraños. Sin embargo, algo dentro de él lo hizo detenerse. Miró por el retrovisor y vio que la niña seguía ahí, inmóvil, como si ya hubiera perdido la esperanza de recibir ayuda. Un malestar creció dentro de Gerardo. Trató de ignorarlo, diciéndose a sí mismo que no podía involucrarse. Pero, en el fondo, una voz insistente le recordaba su propia infancia. Antes de convertirse en empresario, Gerardo también conoció el abandono y la soledad. Creció en un orfanato después de perder a sus padres en un accidente automovilístico, así que sabía muy bien lo que era sentirse invisible para el mundo. Sin darse cuenta, apretó el volante con fuerza. Respiró hondo, murmuró una maldición en voz baja, y en contra de toda su lógica fría y calculadora, pisó el freno de golpe. Miró a los lados, asegurándose de que no estaba tomando una decisión impulsiva de la que luego se arrepentiría. Pero algo dentro de él le decía que no podía simplemente seguir adelante. Salió del auto y caminó hacia la niña, sintiendo las miradas de los pocos transeúntes sobre él. Cuando se acercó, notó que estaba aún más frágil de lo que parecía a la distancia. Su rostro estaba pálido y había una expresión de profundo cansancio en sus grandes ojos oscuros. Pero lo que más lo sorprendió fue que a pesar de todo, no parecía asustada. Al contrario, su mirada transmitía algo diferente, una calma enigmática, como si supiera exactamente quién era él. Gerardo tragó en seco. Por un momento, se sintió extraño, como si estuviera frente a algo más grande que una simple niña abandonada. Se agachó lentamente, tratando de encontrar las palabras correctas, pero antes de que pudiera decir algo, la niña simplemente levantó la mirada y le dedicó una pequeña sonrisa. En ese instante, Gerardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún no lo sabía, pero ese encuentro cambiaría su vida por completo. Gerardo dudó por unos segundos, observando a la niña con atención. La sonrisa que le había dado parecía fuera de lugar ante la miseria en la que se encontraba. No era una sonrisa de alivio ni de esperanza. Era una sonrisa pequeña, contenida, pero cargada de una extraña serenidad, como si estuviera acostumbrada a su propio dolor. Carraspeó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Estás sola? ¿Dónde están tus padres? La niña no respondió de inmediato. Solo inclinó levemente la cabeza, como si estudiara al hombre frente a ella. Sus ojos oscuros y profundos miraron a Gerardo por unos instantes antes de murmurar en voz baja.
no van a volver. La simplicidad de sus palabras golpeó a Gerardo como un puñetazo en el estómago. Había una certeza inquietante en su voz, como si ya hubiera aceptado su condición sin esperanzas de cambio. Sintió un nudo en la garganta y apartó la mirada, como si intentara protegerse de aquella emoción inesperada. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna pista sobre el origen de la niña. No había nada, nadie que pareciera ser responsable de ella. Gerardo sintió una incomodidad crecer dentro de él. Nunca se había involucrado en situaciones así. No era una persona caritativa, ni alguien que se preocupara por extraños. Pero había algo en esa niña que lo conmovía de una manera que no podía explicar. Soltó un largo suspiro y la miró de nuevo. La niña temblaba levemente, sus delgados brazos abrazaban su propio cuerpo en un intento de calentarse. Su pierna atrofiada dejaba claro que no podía simplemente irse de allí por sí misma. Sin saber exactamente qué estaba haciendo, Gerardo se quitó su abrigo y lo puso sobre los hombros de la niña. Ella no protestó ni mostró sorpresa. Solo sostuvo la tela con sus pequeñas manos, y por primera vez, sus ojos brillaron con algo parecido a la gratitud. ¿Tienes hambre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La niña asintió levemente. Gerardo miró su auto estacionado y luego a ella. Nunca había llevado a un desconocido a su casa, mucho menos a alguien en esa condición. Pero dejarla ahí simplemente no parecía una opción. Suspiró una vez más, molesto con su propia indecisión. Con cuidado, la ayudó a ponerse de pie y la cargó hasta el auto. Ella no se resistió ni mostró miedo. Era como si estuviera acostumbrada a ser llevada por extraños o como si ya no le importara a dónde la llevaran. Eso hizo que la incomodidad de Gerardo creciera aún más. Durante el trayecto a su casa, Gerardo permaneció en silencio mientras la niña observaba el paisaje pasar por la ventana. Era difícil saber en qué pensaba. No mostraba emoción ni inquietud. Solo aceptación. Al llegar a su mansión, se dio cuenta de lo absurdamente grande y vacía que parecía. Para él, eso nunca había sido un problema, pero de repente se sintió ridículo al notar cuánto espacio y lujo tenía, mientras que aquella niña ni siquiera tenía dónde dormir. Pidió a una de sus empleadas que preparara un baño caliente y una comida para la niña. La mujer le lanzó una mirada confusa, sorprendida por la presencia de la pequeña desconocida, pero no cuestionó nada. Gerardo no era un hombre al que le gustara que lo cuestionaran. Después del baño y la comida, la niña parecía un poco más cómoda, aunque seguía en silencio. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Gerardo, dándose cuenta de que ni siquiera lo sabía. La niña alzó la mirada hacia él, y por primera vez, su voz sonó un poco más firme cuando respondió. Camila. Gerardo asintió lentamente, repitiendo el nombre en su mente. Era un nombre sencillo, pero por alguna razón, parecía llevar consigo un peso enorme. Fue hasta esa noche, cuando se retiró a su habitación, que comenzó a preguntarse qué haría después. No podía simplemente quedarse con la niña para siempre. Tenía que averiguar más sobre ella, entender de dónde venía y por qué había sido abandonada. Lo que no sabía era que la verdad sobre Camila era mucho más compleja y dolorosa de lo que podía imaginar. Y que aquel encuentro, que parecía casual, estaba a punto de revelar un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. En los días siguientes, Gerardo se vio envuelto en una situación que nunca imaginó. La presencia de Camila en la mansión trajo una energía nueva al ambiente frío y solitario en el que vivía. La niña, a pesar de su discapacidad y la experiencia de haber sido abandonada, mostraba una fortaleza silenciosa que intrigaba a Gerardo. Poco a poco, comenzó a preocuparse genuinamente por ella, tratando de entender su pasado. Decidido a descubrir la verdad, Gerardo contrató a un investigador privado para obtener información sobre Camila. Lo que descubrió fue sorprendente. La niña no era solo una huérfana más, era su propia sobrina. La sorpresa fue inmediata. Según los registros, Camila era hija de Esteban, el hermano menor de Gerardo, a quien no veía desde hacía muchos años, desde su juventud. Ambos crecieron juntos en un orfanato, pero su relación siempre fue conflictiva. Esteban, desde pequeño, se metía en problemas, sumergiéndose en un mundo peligroso e ilegal. Para Gerardo, su hermano no era más que un irresponsable que había elegido un camino sin retorno. Sin embargo,
ante aquel descubrimiento, la historia tomaba un giro aún más trágico. El investigador reveló que Esteban y su esposa habían muerto en un incendio meses atrás. Sin una familia cercana que la acogiera, Camila fue enviada a un orfanato sobrepoblado. Las dificultades y la discapacidad de la niña hicieron que nadie quisiera adoptarla. Hasta que en circunstancias aún poco claras, simplemente la dejaron en la calle para que sobreviviera por su cuenta. Gerardo sintió un nudo apretarse en su garganta. No sabía que había perdido a su hermano y mucho menos que tenía una sobrina. El descubrimiento traía un peso inesperado, como si el pasado que intentó olvidar ahora exigiera ser enfrentado. La idea de que su propia sobrina había sido descartada como si no tuviera ningún valor lo llenó de indignación. Por primera vez en años, sintió un peso diferente en su conciencia, algo que ninguna fortuna en el mundo podría aliviar. Esa noche, observó a Camila dormir en una de las habitaciones de la mansión. Por primera vez, se dio cuenta de que su vida, llena de lujos y ambición, había estado vacía hasta ese momento. Gerardo tomó una decisión. Camila no era solo una obligación moral o una consecuencia del pasado. Ella era su familia. Y por primera vez en su vida, entendió el verdadero significado de esa palabra. Decidió adoptarla formalmente. El proceso fue largo y burocrático, pero su influencia y recursos facilitaron el camino. Mientras tanto, comenzó a dedicar tiempo a conocer mejor a Camila, cuidando de su rehabilitación e invirtiendo en los mejores tratamientos para ayudarla con su discapacidad. Sin embargo, el mayor cambio no ocurrió solo en la vida de la niña. Ocurrió en él. Gerardo, que siempre se había cerrado a cualquier forma de afecto genuino, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el vínculo que construyó con Camila. Meses después, al ver a la niña dar sus primeros pasos sin ayuda, después de un largo tratamiento, Gerardo sintió algo que nunca había experimentado: orgullo, no por logros financieros, sino por algo mucho más valioso. Camila, quien había sido rechazada por el mundo, ahora tenía un hogar. Y Gerardo, que siempre creyó que su vida estaba completa con dinero y poder, descubrió que su mayor fortuna siempre había estado ahí, en la forma de una niña que le enseñó el verdadero valor de la familia. Y ese día, al ver la radiante sonrisa de Camila, Gerardo se dio cuenta de que por primera vez, no solo estaba viviendo. Finalmente, era feliz. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.